Buenas tardes a todos, queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición más de El Revisionista. En este día tenemos un gran honor, estamos compartiendo aquí junto a nuestro querido amigo, el profesor Lucas Gómez Balmaceda, profesor de Historia, es puntano, es de nuestros pagos, yo soy sanrafelino, mendocino, pero es de nuestra región de Cuyo, ¿sí? Católico, está realizando sus estudios en historia por el IFDC de San Luis, ha ejercido como docente secundario desde el año 2019 en instituciones tanto públicas como privadas, es uno de los miembros fundadores del Grupo de Estudios Históricos Isabel la Católica, miembro de la Federación Santo Tomás Moro y recientemente incorporado al Centro Revisionista Argentino, donde se desempeña también como expositor, como uno de los grandes puntales de nuestro humilde centro revisionista, en conjunto con nuevos profesores y nuestros maestros del revisionismo. Colabora con diversos blogs escribiendo artículos históricos y en la revista digital El Alcázar. Lleva adelante el canal de difusión Revisionismo Vivo por WhatsApp y coordina el proyecto de la revista digital con el mismo nombre, que saldrá en los próximos meses. Bien. Bueno, antes que nada, Lucas, muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista, tu presencia. Siempre es un gusto poder compartir con vos. Y ahora, el motivo también de lo que vamos... Bueno, después cortás ahí. Ahora, en esta entrevista, en esta charla entre amigos, como ya nos hemos acostumbrado, vamos a conversar, ¿sí?, respecto de tu último artículo, donde vas realizando algunas reflexiones sobre nuestro revisionismo histórico, el actual, que la verdad es muy interesante, justamente sobre todo ese análisis profundo sobre de lo que es, en definitiva, el revisionismo y cómo ha ido cambiando o si se ha ido diluyendo o no el sentido de lo que es el revisionismo, ¿no? Estas reflexiones, la verdad que están muy buenas y por eso me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo, en primera instancia, ¿no?, qué te llevó a realizar este artículo, a reflexionar, a repensar este revisionismo, si encontrás una herencia, justamente, un hilo conductor entre el revisionismo de nuestros maestros y el actual, si ves, ¿no?, cómo si haya habido una metamorfosis, alguna degradación o no del sentido del revisionismo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, muchas gracias. Recién se cortó, lo dije, te pisé, hablé encima tuyo. Yo este artículo en principio no lo publiqué, lo mandé a varios amigos, lo mandé al grupo del centro, a varios historiadores, porque es una especie de catarsis. Digamos, fue un momento donde veníamos conversando, no es otra cosa que los mismos temas que conversamos asiduamente entre nosotros sobre el revisionismo, sobre el estado del revisionismo, sobre hacia dónde tiene que ir el revisionismo. Y en una suerte de catarsis yo escribí algunos puntos, de hecho se llama así, algunas reflexiones sobre nuestro revisionismo, sin ánimo de compartirlo, de publicarlo. Por eso lo vas a publicar vos, va a estar en el blog del revisionista. Si alguien lo quiere leer, puede dirigirse allí, que Sergio lo va a publicar. Pero básicamente es eso, es poner por escrito algo que conversamos todo el tiempo, ¿sí?, sobre todo las generaciones jóvenes, sobre qué es el revisionismo, qué lugar ocupa el revisionismo y cuáles son los desafíos que tenemos nosotros
como jóvenes revisionistas. Entonces, eso fue lo que me propuse, básicamente. No es un texto académico, no es un texto, inclusive me parece que no es demasiado profundo, pero sí, mi idea era hacer un puntapié inicial para que podamos conversar y podamos debatir y podamos analizar. Yo propuse 4 o 5 puntos que tenemos que me parece que son claves para tener en cuenta, pero seguramente se me escapan un montón, seguramente hay muchas cosas más, e incluso algunas son planteos medio superficiales, me parece, pero sin duda que como para empezar, me parece un buen punto de partida. Uno ve que siempre las escuelas marxistas están repensando sobre su misma práctica historiográfica, los mismos liberales están repensando y están viendo hacia dónde van o haciéndose incluso autobombo y publicidad de sí mismos, y nosotros parece ser que estamos cada una en la nuestra, con un trabajo que es realmente el estudio de la historia, y más me parece desde una perspectiva revisionista, es súper loable. Ya vamos a ver por qué, todavía no empiezo a hablar del revisionismo, pero tenemos todas en contra, ¿sí? No tenemos los medios, cada uno está en la suya, en el sentido de que no hay una escuela, en el sentido historiográfico de unidad, de criterios, y eso lo dificulta muchísimo. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que quise escribir esto. Yo lo que te comentaba fuera de cámara es que puedo proponer los puntos que me parecieron claves y los vamos conversando. Para mí también sería enriquecedor, si te parece. Sí, por supuesto. Sí. En primer lugar, lo que yo propuse fue que lo planteé como combates, como desafíos que tiene nuestro revisionismo. El primer combate o el primer desafío es, bueno, justamente revitalizar el estudio de la verdad histórica. Sabemos que la historia es el alma de la patria, ¿sí? Que la verdad histórica es la gran ausente de todas las discusiones historiográficas. Nadie habla de la verdad histórica, ¿sí? Hablan de relatos, se habla hoy en día de discursos, pero sin embargo nosotros tenemos que tener un fundamento filosófico, metafísico, ¿sí? de lo que es la verdad histórica. Nosotros no tenemos la verdad histórica y no proponemos, muchos títulos utilizamos el tema de la verdad sobre el 25 de mayo, la verdad sobre San Martín. No porque nosotros seamos dueños de la verdad, sino entendiendo la verdad como la adecuación de la inteligencia a la realidad que contemplamos. Nosotros no somos ideólogos en el sentido en que no nos alejamos de la realidad. Nosotros contemplamos y estudiamos la realidad y a partir de ello podemos decir, esta es la verdad. Claro, porque aparte existe, ¿no? En estos tiempos modernos, esta lucha muy fuerte contra, en este caso, ¿no? la verdad, pero ellos se fundamentan en que la verdad es relativa. Si la verdad es relativa, todo es cuestionable, y si todo es cuestionable, no hay absolutos, ¿sí? Entonces, eso es justamente el factor común que ha nutrido a las diferentes escuelas historiográficas, desde el positivismo hasta la misma escuela de los análisis y el marxismo, en definitiva, ¿no? Como se licúa el sentido de verdad a algo meramente perceptivo y subjetivo. Sí, por eso es uno de los grandes enfrentamientos que hay hoy en día, ¿no? Totalmente. De hecho, académicamente, en los ambientes de estos profesionales de la historia, se acepta con total naturalidad que lo que se estudia no es el pasado, sino discursos acerca del pasado, ¿no? Relativizándolo todo,
y abstrayéndose del punto de partida y del objeto de la historia, que es el hecho histórico, que es el pasado, y que es un pasado cognoscible. Esto no quiere decir que sea que podamos aprender, comprender el pasado en su totalidad, porque obviamente el conocimiento que tenemos es limitado y siempre se nos van a escapar eh, algunos detalles. No quiere decir que lo que escribió Díaz Araujo sobre Mayo sea lo único que se puede escribir sobre Mayo, o que ahí esté absolutamente todos los detalles sobre Mayo. No quiere decir eso, ¿no? El hecho histórico es susceptible, me parece, y acá estoy haciendo filosofía de la historia, pero muy de a pie, pero es susceptible de distintos niveles de profundidad, ¿no? Y generación a generación, generación a generación sería lo ideal, pero de a poco vamos cada vez profundizando más en el hecho histórico, pero no lo podemos abandonar al hecho. No podemos abandonar el hecho, como se hace hoy en día en la academia, en pos, por ejemplo, de analizar procesos, ¿no? Yo, en carrera, también de que tuve buenos profesores, pero aunque no comparta absolutamente nada, pero en mi carrera se nos dio historia argentina sin hacer mención a la figura de San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín entra dentro del acontecimiento, de lo acontecimental. Y realmente, mientras más nos alejamos del hecho, más nos alejamos de la verdad histórica. Es un sinsentido hacer historia de la Argentina sin tener en cuenta a San Martín, por ejemplo. Y eso se hace en muchos ámbitos académicos. Con la excusa de analizar procesos, abandonamos la verdad histórica, la verdad del hecho. Y eso hace que la historia sea tremendamente manipulable. Exactamente, porque de hecho, a ver, hoy retomo eso, ¿no? Con el tema de los procesos. Una de las cosas en las que se hace hincapié es en eso, ¿no? Dejar el hecho aislado, sino entender el proceso para adquirir estos conocimientos y saberes. Además de que se ha dejado de lado la historia argentina, ¿sí? También se plantea desde una manera asincrónica y diacrónica, ¿sí? Por lo que ellos le llaman las genealogías, sin tener claro qué es realmente la genealogía, ¿no? Y eso es me parece también es uno de los grandes avatares, no sé si está bien dicha la palabra avatares, ¿no? Pero una de las grandes problemáticas que hoy el revisionismo tiene que enfrentar, porque ya no es solamente presentar batallas dentro del hecho de nuestros patriotas, ¿sí? Sino ahora también demostrar que la historia también es cronológica, incluso hasta eso. Incluso hasta eso, totalmente. Sí, totalmente. Exacto. Y lo que tiene que mandar ahí, lo que prima, o sea, lo que tiene primacía es la verdad histórica. Y en ese sentido, como revisionismo, tenemos que plantear un revisionismo con un fundamento filosófico, un fundamento metafísico y un fundamento teórico sólido. Exacto. Porque si no partimos de esa base, de que lo que manda es el hecho histórico, que podemos conocer ese hecho histórico, y mientras más nuestra razón, nuestra inteligencia se adecue al hecho histórico, va a ser más verdad, ¿sí? De ahí en adelante todo lo que podemos discutir, primero que estamos en campo de la dictadura del relativismo, como decís vos, se licúa, y segundo que no podemos descubrir la verdadera alma de la patria, que esa es una segunda instancia del conocimiento de la verdad, que nuestros maestros, los revisionistas de la primera hora decían que primero la política, no primero la política en un sentido de, sabemos bien que el revisionismo estuvo vinculado al nacionalismo, pero no porque eran nacionalistas es que empezaron a estudiar la historia, sino porque la primacía de la política
es una primacía en el orden del ser, digamos. Entonces, porque estudiaron la historia y porque conocieron la historia, es que llegaron a los principios nacionalistas. A posteriori. O sea, la política es lo segundo en el orden cronológico, digamos, en un orden de tiempo, es lo segundo. Lo primero es estudiar la historia, pero la política es lo primero en el orden del ser. Entonces, es más importante. Claro, Aristóteles decía, justamente, el mismo Aristóteles decía, el hombre es un ser político. Entonces, entendía, como vos decís, en el orden del ser en cuanto a que todo lo que el hombre realiza es política. Si no solamente política gubernamental, sino política en cuanto a debate, discusión, indagación a fin de llegar a los principios fundamentales, que es en definitiva la verdad. Sí, política en el sentido clásico también de persecución del bien común. No se puede perseguir el bien común de una nación si no se conoce la historia de la nación. Entonces, no va a haber una política del bien común, sea del color que sea del partido político que sea, si no hay una verdadera comprensión de la historia argentina y de su proceso histórico, de lo que somos, de lo que nos constituye. Porque son también los valores que marcan nuestro destino como nación. Exactamente. Y eso parte de, además de la filosofía y de la metafísica, parte de un estudio concienzudo de la historia. Entonces, creo que esa tiene que ser, como primer punto, nuestro primer desvelo. Y digo esta palabra porque a mí me quedó muy, muy marcado, lo comenté en una entrevista que le hicimos en el Centro Revisionista a Sebastián Miranda sobre Malvinas, pero a mí me quedó muy marcado una frase de un historiador puntano que no es revisionista del todo, tiene matices revisionistas, que es Urbano Núñez, y que en una conferencia, presentando sí a otro revisionista, dice, habla del revisionismo y dice que le podríamos llamar de otra manera un amoroso desvelo. Entonces, me parece que esa y el que se acerca a la historia no puede tener otra intención que ese amoroso desvelo por conocer la verdad, por conocer el pasado, ¿no? En una de sus tantas caras, que es la verdad histórica. Exactamente. Entonces, yo creo que a partir de ahí es que se tiene que empezar a construir el revisionismo. Metodológicamente, yo creo que en la profundización del hecho histórico hay multiplicidad de variables. Lo primero es la jerarquización del arquetipo y de las gestas, ¿no? Algo que también está tan olvidado como el hecho histórico es el arquetipo y de los grandes héroes. Sí, es que justamente ahí estás nombrando un punto de ataque de estas corrientes, ya sea llámese oficialistas o positivistas, marxistas, es justamente la humanización del héroe, ¿sí? Como ellos dicen, digamos, atacando, ¿no? Que no existen personas perfectas, que todos los humanos somos falibles, lo cual sí, es verdad, o sea, a no ser que seamos santos. Pero la santidad es un camino de conversión permanente. Y lo que estas personas no entienden es que la virtud existe y que la persona, a ver, el famoso dicho, el más santo peca 7 veces al día, ¿no? Entonces, y las 7 veces se levanta. Entonces, las virtudes son necesarias justamente para estos arquetipos que son los que nos van a marcar el lineamiento en cualquier ámbito. Totalmente, totalmente. Sí, además hay que tener en cuenta dos cosas, pienso. Primero que hay una intención que es malévola, que es macabra, de quitarle la virtud al héroe, ¿no? Entonces, agarrar los héroes, los grandes héroes, y revolcarlos por el barro. Yo creo que eso es, primero, además de denostar su obra en su vida, digamos, es también para
equiparar al héroe a la masa, ¿no? Equiparar al héroe a la miseria de los ciudadanos mediocres que somos. Hay un poema de Juan Luis Gallardo que empieza a enumerar, Salud, camaradas, creo que se llama el poema, que empieza a enumerar soldados y gestas y héroes, y después dice: los saludo a todos ellos y me pregunto si en su presencia no se pondría a temblar mi mano de burgués. Termina, estoy parafraseando, ¿no? Pero es esto, es ante la presencia del héroe, ante la presencia de la virtud, ante la presencia de la heroicidad, no queda más que temblar, o nos hace temblar a nosotros, y es un examen de conciencia para todos, porque son seres humanos, son seres humanos. Nadie, el revisionismo nunca dijo San Martín no es un ser humano, o San Martín no tenía defectos, o Rosa no tuvo defectos gobernando. Nunca lo dijo. Pero lo que sí dijo es, si San Martín, siendo un hombre como nosotros, pudo hacer eso, ¿por qué nosotros no? Exactamente. Es quizá la dimensión más pedagógica de la historia en ese sentido. Exactamente. Y el segundo punto fue el santo al cielo. No sé qué te iba a comentar al respecto, pero es necesario jerarquizar los arquetipos, ¿sí? Hay arquetipos que son defenestrados y que son verdaderos héroes, y hay chantas que son ensalzados y le hacen monumento, y todos tenemos que comernos los homenajes a gente miserable. Digamos. Exactamente, y que a eso se le suma que al refutarles, ¿sí? Utilizan lo que ese supuesto totalitarismo o ese supuesto discurso de odio del cual se le atribuye al revisionista o a aquel que busca la verdad, pero ellos mismos lo están utilizando permanentemente para imponer estos falsos arquetipos, ¿sí? O estos falsos procesos, si se quieren. Entonces, es muy, muy interesante. Hay un tema que a mí me hace ruido y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué pensás al respecto de esta continuidad desde el revisionismo de los primeros maestros hasta nuestro revisionismo actual, teniendo en cuenta si has notado, no tanto, a ver, ya sabemos que dentro del revisionismo hubo algunas divisiones, sobre todo en la época del 50, el 60 en adelante, en la época de Perón, como el revisionismo y el nacionalismo se dividió en su momento, hoy se puede plantear esa unidad dentro del revisionismo, o sea, si ha habido o se ha retomado una unidad, como así también, si el revisionismo, esto se puede dividir en dos partes, esta pregunta, sin ningún inconveniente, si el revisionismo no se ha formado como escuela, ¿sí? Como si lo hicieron los demás, ¿qué deberíamos hacer ahora nosotros como herederos de ese revisionismo para que esa escuela historiográfica tome forma? No lo sé. No lo sé como respuesta certera. No lo tengo porque también me ubico en mi lugar de profesor joven, de historiador joven, de lo mucho que me falta para poder tener espalda, para poder responderte esa pregunta. Sí, sí me puedo atrever a decir algunos elementos. Y porque me gusta hablar, pero no debería. Pero para responder a la pregunta, yo creo que hay mucho, o ha habido, sobre todo en los últimos, sobre todo del peronismo para acá, ¿sí? Ha habido mucho cacique, mucho caciquismo, digamos, muchos egos, muchos, incluso de grandes maestros y de grandes historiadores,
pero que no han colaborado a una unidad, ¿no? A una unidad del revisionismo como escuela. Y cuando hablo de escuela y cuando yo pienso en el revisionismo como escuela, pienso en esto, en, en historiadores que son conscientes de los trabajos de sus colegas, que vamos todos para el mismo lado, con los mismos principios, con los mismos métodos, ¿sí? Con el mismo punto de partida, como te decía, respecto de filosóficamente, pero también con los mismos métodos, con el mismo sentido de la historia como ciencia, porque eso es algo que también hay que tener en cuenta. La historia es una ciencia. Entonces, hay una variedad de métodos para conocer el pasado, ¿no? O una variedad de caminos. Pero esos caminos son caminos científicos. Y en eso hay que tenerlo muy en claro. No se puede mentir, digamos. No podemos utilizar la imaginación para hablar de historia, ni tampoco hacer novela histórica es hacer historia, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que una escuela tiene que tener eso, tiene que haber conciencia de que estamos trabajando en lo mismo, de yo estar trabajando, por ponerte un ejemplo, yo estoy trabajando en Mayo y estoy estudiando Mayo de 1810, pero sé que vos con los mismos principios estás abordando la historia eclesiástica y sé que en Salta hay alguien con los mismos principios que está abordando la historia de Güemes, por ejemplo, ¿no? Y hay una vinculación y hay una comunidad en eso. Tampoco me parece que el caciquismo y estas falencias personales, si podemos decirlo de alguna manera, tampoco las culpo, porque son la reacción natural de intelectuales con verdadera vocación intelectual, es decir, con vocación de iluminar las mentes de sus compatriotas que son perseguidos, que son calumniados, que sufren, lo conversábamos con Edgardo Moreno en una de las entrevistas, que sufren la persecución del silencio. Y esas cosas me parece que psicológicamente, espiritualmente, dejan huellas. No se puede, me imagino, incluido un montón de traiciones de maestros que han tenido discípulos que los han traicionado, ¿no? Que han traicionado sus principios. Me parece una cuestión normal o esperable, ¿sí? Debido a la situación. Pero también me parece que al no haber una vinculación, tampoco unimos espaldas, ¿no? Tampoco se han unido espaldas, se han hecho escuelas, quizás se han peleado por riñas menores, y eso los ha dejado más indefensos ante esta persecución de la historia oficial, sea liberal, sea marxista, sea de lo que sea. No sé si respondo, ya no sé ni qué pregunta estoy respondiendo, si me repetí la pregunta. No, está muy bueno porque aparte, es verdad, más allá de que no tenemos la espalda justamente para mencionar, porque yo también me estaba olvidando las preguntas, ¿no? Pero no tenemos esta espalda, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué no se fundó, no se formó esa escuela revisionista como tal y cómo podemos llevarla? Sí, tenemos, digamos, al menos me parece a mí que más allá de no tener la espalda, pero sí podemos reflexionar y justamente revisar, porque eso es lo que hace justamente también el revisionismo, ¿no? Como muchas veces lo dijimos, estamos parados y como siempre lo mencionas vos, pues no me acuerdo el autor, si esto después vos lo modificarás, estamos parados sobre hombros de gigante, ¿sí? Entonces, al estar parados en los hombros de esos gigantes, de esos maestros, podemos ver un poco más allá, digamos, que mediante su magisterio. Entonces podemos reflexionar justamente sobre esto, ¿no? Esa necesidad de formar, darle fuerza, ¿no? A esta escuela revisionista y que, como decís vos también, unirnos, porque es verdad, el caciquismo
fue algo, y sigue siendo algo natural y que está, pero estamos en una época donde, también como decimos, si no nos unimos, nos pasa por encima. Y me parece también que en la generación de estos nuevos revisionistas, que incluso algunos maestros también ya lo supieron ver e intentaron transmitirlo, que esta nueva generación de revisionistas tome conciencia de su ubicación histórica, de su contexto, ¿sí? Y las nuevas herramientas, como las nuevas tecnologías, por ejemplo, que nos pueden llegar a facilitar esa difusión y esa unidad. A ver, el silencio y la censura va a estar siempre, ¿sí? Pero esta, esta manera de acortar distancias y de unir espaldas, la verdad que en este tiempo nos puede facilitar mucho, digamos, esa unidad del revisionismo y que quizás el día de mañana, tal vez nosotros no lo veamos, no lo sé, que se conforme y tenga esa buena base como escuela, propiamente escuela histórica, ¿no? Pero sí, la contestaste perfecto, digamos. Totalmente. Y después hay una realidad también que para poder alzar la bandera del revisionismo es necesario estudiar la historia del revisionismo. Exactamente. El revisionismo en nuestros maestros, y digo el revisionismo original, el de los orígenes, el revisionismo, que dicho sea de paso, Sebastián Miranda en esta entrevista dijo algo que me parece totalmente cierto. Tenemos el problema, cuando le pregunté sobre la actualidad del revisionismo, él dijo, tenemos el problema en que nuestros maestros dejaron la barra muy alta. Y somos totalmente conscientes, nosotros somos unos pichichis al lado de nuestros maestros, ¿sí? Pero tenemos que estudiar su historia y la historia del revisionismo. Nuestros maestros, el revisionismo no fue vencido en el campo intelectual. No. No, ni siquiera los grandes historiadores que son beatificados por la academia, como Alperín Dongui, no pudieron responder y al contrario fueron totalmente refutados por ejemplo, Irasusta, por ejemplo, Ibarburu, ¿sí? No fueron derrotados los revisionistas en el campo de las ideas. Y no pueden ser derrotados porque lo mismo, volvemos a lo mismo de antes. Esgrimen la verdad histórica. ¿Sí? Exactamente. Que para nosotros hablamos de nuestros maestros y nuestros maestros publicaron hace 100 años. ¿Sí? De hecho, estamos en estos años, en estos años que corren, estamos celebrando 100 años de revisionismo. Pueden estar desfasados, pueden quedar un poquito viejos en cuanto a su estilo, en cuanto a que responden a inquietudes de su hora. O sea, los revisionistas, claro, están respondiendo a problemas que tuvieron ellos, pero la verdad no pasa, pero la verdad de los hechos históricos permanece. Entonces, bueno, yo creo que eso es un punto, si alguien quiere acercarse al revisionismo, con paciencia, ¿sí? Pero es necesario estudiar el derrotero intelectual de nuestros maestros. Y cuando estudiamos eso, nos damos cuenta de que si fue vencido o que si entró en letargo durante bastante tiempo, aunque no de manera interrumpida, fue por un caballo de Troya que se metió, ¿sí? Que es el caballo de Troya del socialismo. Es el caballo de Troya que se metió, yo no recuerdo, por aventurarme a decir una fecha, en la década de los 70, pero incluso de antes también, una concepción socialista, una concepción marxista de la historia, ¿sí? De una historia que viene de hacia abajo, que los próceres son solamente un reflejo de las clases sociales, sí, una historia que se preocupa en clarificar luchas de clase y pensar que la historia se mueve por esta lucha de clases. Yo en el artículo menciono, no recuerdo de quién es la cita, pero uno de los montoneros que después llegaron al poder con el kirchnerismo, no recuerdo quién,
pero dijo, todos los guerrilleros teníamos la historia de Pepe Rosa en nuestra biblioteca. Claro. Pasa que yo, por ejemplo, ahí coincido con vos en ese caballo de Troya, pero yo, por ejemplo, particularmente me aventuraría a mencionar dos caballos de Troya, que uno preparó el terreno para el otro. Más allá de que, a ver, como a muchos nacionalistas tal vez no les guste, pero es propio que también pasó y que licuó en todas las esferas, sobre todo en lo que fue el nacionalismo y el revisionismo, que es justamente el peronismo. ¿Sí? ¿En qué sentido lo explico? Y esto lo explicaba muy bien Hernán Capizano en algunos de sus materiales, donde justamente el peronismo, como va a aglomerar tanto izquierda como derecha, incluyendo a los sacerdotes del movimiento sacerdote para el tercer mundo, ¿sí? Eh, genera esas divisiones en los diferentes ámbitos, porque recordemos también que como así también post-peronismo, la izquierda gana las universidades, con el peronismo dentro también el nacionalismo, muchos historiadores nacionalistas empiezan a tener también un poco de auge dentro de las universidades, como un péndulo, ¿no? Entonces, el árbol se conoce por su fruto, o sea, las consecuencias están a la hora, y cómo el peronismo dividió y sigue dividiendo hasta ahora. Digamos, el tipo era un ecléptico que quería aglomerar todo para poder gobernar. ¿Sí? Entonces, en este caso pasa exactamente lo mismo. Por eso hoy, por ejemplo, juntás 4 nacionalistas y se forman 8 partidos políticos distintos. ¿Sí? Eh, y dentro del revisionismo también estuvo esa división cuando se divide el revisionismo nacional con el revisionismo forjista. ¿Sí? Y es ahí donde empieza Pepe Rosa, ¿no? Empieza Pacho O'Donnell, ¿no? Pacho O'Donnell se dice revisionista y lee sus obras y no comparte muchas cosas del revisionismo, más allá de la figura de Rosas y hasta ahí nomás. Entonces, esto creo, no me voy a aventurar mucho, una vez lo explicaba Enrique Díaz Araujo, cuando analizaba la obra de los críticos del revisionismo del doctor Antonio Caponeto, donde justamente no me acuerdo si era Apache O'Donnell, la verdad que no lo recuerdo ahora, pero mencionaba que había el caballerito, él lo dice en el video, el caballerito es mitrista. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan revisionista es, ¿no? Esa línea? Entonces, incluso hay revisionistas que no aceptan a Enrique Díaz Araujo por ser crítico incluso del peronismo en su momento. Entonces, si estamos hablando de revisionismo y estamos hablando de objetividad, no podés descartar a un eximio historiador como Enrique Díaz Araujo, ¿no? El maestro del revisionismo contemporáneo, por haber atacado a un político, o sea, haber atacado en cuanto a haber sido crítico de un político dentro de la historia. ¿Me explico? Por supuesto. A mí no es un tema que yo haya estudiado particularmente, pero ciertamente hay que tener en cuenta que Perón, si bien muchos revisionistas se afiliaron a las filas peronistas, Perón nunca adscribió a una historia revisionista. Exactamente. Y muchos lo Incluso, ven como continuador de Rosas. claro, sí, totalmente. Pero cuando los motivos eran otros, pero no desde el punto de vista historiográfico. Claro. Cuando uno analiza sus discursos, vemos que es un repetidor y hace eco de la historia oficial liberal, ¿sí? Al menos durante sus primeros 2 gobiernos, si bien utilizó el revisionismo, nunca cedió ante él. Recién hay atisbos de un giro al revisionismo cuando vio que el revisionismo servía para mover las masas, eh, sobre todo los grupos guerrilleros, digamos, las juventudes armadas. Entonces, el caso de Perón, yo creo que uno de los temas que iba a plantear es, bueno, ¿cuáles son los temas que nos toca afrontar como generación? Nuestra generación no vivió el peronismo.
Entonces creo que ha pasado tiempo suficiente para estudiarla de manera objetiva, sin pasiones políticas al menos, y poder... Bueno, y uno de esos temas es el tema peronismo, por un lado. Y por otro lado, yo creo que vuelvo al análisis personal de cada revisionista. Yo no podría juzgar, por ejemplo, un Vicente Sierra de por qué se unió al peronismo. No es mi intención ni me importa, ¿no? Claro. Un Vicente Sierra que, hasta lo que yo conozco de Vicente Sierra, no hay nada reprochable a pesar de su tendencia peronista en su obra histórica. Exacto. Entonces también tenemos que separar el trigo y la cizaña en ese sentido, de que, por un lado, no todo lo que se dice revisionista es revisionista, como decías vos. Hay un problema de ambigüedad en el término y estoy un poco en contra del término revisionista. Lo recibo en un acto piadoso porque mis maestros así le llamaron, pero no considero que sea el término apropiado quizás para la escuela, para una escuela histórica. Porque revisionismo puede ser revisionismo, como decís vos, un revisionismo de izquierda, un revisionismo de derecha, un revisionismo liberal, un revisionismo nazi. No hay un revisionismo del fútbol ahora. No hay una claridad conceptual en el término revisionismo. ¿Sí? Exacto. Pero nuestro trabajo es justamente tener los principios básicos, los principios, vuelvo a lo mismo, porque me parece lo más importante, los principios interpretativos, ¿sí? Tener en claro la mentira histórica liberal, la historia oficial como un ataque directo a la patria, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de tener los principios metafísicos, filosóficos, en fin, metodológicos, los principios interpretativos de la realidad histórica y el conocimiento del hecho histórico, y a partir de ahí empezar a distinguir entre trigo y cizaña. ¿Sí? Exactamente. No todo lo que se dice revisionista es revisionista. Pero al mismo tiempo, que también es algo que me parece digno de mencionar, es que no solamente los revisionistas llegan a la verdad. Los mismos maestros revisionistas han utilizado estudios, interpretaciones de otros historiadores, incluso de sus corrientes antagonistas, ¿sí? Como son el liberalismo, ¿sí? Por decirte, Levene es muy citado por los revisionistas. Romero. El mismo Romero. ¿Pero por qué? Porque este tipo, a pesar de que no piense como yo, llegó a una verdad, ¿no? La verdad es del Espíritu Santo, sople donde sople, ¿no? Entonces, ¿puedo encontrar verdad en Pepe Rosa? Sí, de hecho, hay más verdad en Pepe Rosa que en Felipe Piña, sí. Sí. Pero también puedo encontrar algo de verdad en Felipe Piña, que yo no lo he encontrado, discúlpenme, pero alguien puede encontrar algo de verdad en Felipe Piña, ¿sí? A lo sumo cuando dijo, qué sé yo, que el aceite hirviendo era muy caro en esa época. Pero... Bueno, ahí está. O no sé, le pegamos seguido porque es parte de nuestras batallas generacionales el tema del carlismo y de Patricio Lons. Bueno, exacto. Ya hemos hablado un montón en nuestros canales de ello, pero algo de verdad puede tener y alguna conclusión real ha podido llegar. ¿Eso hace que Patricio Lons sea un revisionista y tenga la verdad histórica? No. Tampoco es un pensamiento científico ese. Y nosotros tenemos que tener honestidad intelectual, incluso con esta actitud filial que estamos demostrando y que lo hemos mencionado hacia con nuestros maestros. Porque nuestros maestros se pueden haber equivocado. ¿Por qué? Y porque le faltaron datos, porque escribieron en caliente alguna frase, porque son humanos, ¿no? Y eso tampoco le quita su carácter de maestros. Al contrario, obviamente que no. Al contrario, nosotros filialmente y como acto de piedad los refutaremos en caso de que tengamos que refutarlo y en caso de que descubramos algo, como se ha hecho, ¿sí? Como se ha hecho.
Entonces, dos cosas surgen acá que están en el artículo, que son dos puntos. Primero, esta separación del trigo y la cizaña y un análisis concienzudo de qué es y qué no es revisionismo. Y Ujú. después, cuáles son los temas y los debates pendientes que tenemos como generación. Lo Ujú. Ese conversábamos, punto está bueno. Ujú. claro, lo conversábamos con Edgardo en esta entrevista que le hicimos para el canal del Centro. Eh, Nosotros no podemos acercarnos a Mayo y estudiar Mayo con los mismos o las mismas inquietudes o respondiendo las preguntas que se hacían nuestros maestros hace 100 años. Porque hace 100 Claro. años las preguntas eran otras y ellos ya las respondieron. Y nosotros tenemos que responder otras preguntas porque hacemos historia desde el hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas como generación o como contexto histórico de nuestra Argentina? ¿Cuáles son las preguntas que le hacemos a nuestra historia y al alma de nuestra patria? El primer tema y lo más urgente hoy en día es demostrar cómo el liberalismo es un injerto para la historia argentina. Es un Ujú. injerto no solo extranjero, no solo que no tiene nada que ver con nuestro ser nacional, sino que además es un injerto pernicioso y que nos ha traído muchos males en todas sus variables. ¿Sí? En el libro Nuestra tradición histórica, Ibarguren, que está por ahí atrás, una de sus tesis es plantear cómo nosotros teníamos una tradición, somos herederos de una tradición que es la tradición hispano-católica, ¿sí? Y esa tradición fue traicionada, nos injertaron y nos obligaron, incluso a fuerza y a fuerza de sangre, eh, nos, nos injertaron una tradición que no tiene nada que ver con nosotros. Ernesto Palacio dice que nosotros tenemos una deuda de sangre con el liberalismo. ¿Por qué? Porque somos herederos de Rosas, porque somos herederos de los gauchos montoneros, porque somos herederos de todos esos hombres y mujeres que el liberalismo masacró en definitiva para imponer su tradición. Exacto. Entonces, bueno, y esta es una pregunta abierta. ¿Cuáles son los temas abiertos? El peronismo lo nombramos, ¿sí? Algo que personalmente me da muchísima bronca y no me niego, pero retraso el estudio, es la década de los 70. Eh, Acá se presenta como buenos y malos, como Exacto. violencia. Ahora, recientemente, se está queriendo lavar la cara del proceso eh, en buena hora que se señala y que se marca la violencia terrorista en Argentina, pero se está queriendo lavar la cara del proceso cuando nuestros maestros, Goyeneche, por ejemplo, cuando en la revista Cabildo, desde la revista Cabildo decía, no nos olvidemos que el proceso es la última gota, el último paso del proceso liberal en Argentina, para destruir la Argentina. Es injustificable. Más allá de que, bueno, podamos visibilizar y que podamos actualmente, por la coyuntura y política nomás, que mañana puede venir otro y volvemos a lo mismo de antes, hablar realmente de los desaparecidos y hablar realmente de la violencia de la guerrilla. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos temas? Eh, y ciertamente, si nos corresponde a nosotros hablar, quizás de los 70 estamos muy cercanos todavía y tengan que hablar una generación después de la nuestra. No lo sé, no lo sé. Son interrogantes. Lo que sí es que tenemos que responder desde nuestro tiempo. Exactamente. Ujú. Exactamente. Además de, justamente, porque ahí también me parece que tener cuidado en no caer con lo que han caído, por ejemplo, muchos marxistas, y como he escuchado muchos docentes decir, eh, en juzgar la historia desde la sociedad actual. A ver, ¿cómo explicarlo? A ver. Entiendo. De eh, manera el- anacrónica, decís vos. Exactamente, porque iba a poner un ejemplo, pero si esto va a salir en internet me van a masacrar después. Pues, a ver, un profesor decía que San Martín era pedófilo,
Vos verás esto si lo cortás o no, eso te lo dejo a tu No, criterio. no, 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 acá no se corta nada. Pero muchos docentes, escuché una vez, ¿no? En su momento decir, San Martín era pedófilo porque se casó con Remedios que tenía aproximadamente entre 3 y 15 años. A ver, había que explicarle a este profesor de historia, ¿sí? Que era la época en la cual eso era una norma social, ¿sí? Teniendo en cuenta también la mortalidad de la mujer en su momento, la madurez de la mujer en su momento, digamos, lo que hoy en día claramente no podría Sí, sí, sí. ser tolerado. Y otros parámetros de la mayoría de edad, definitivamente. Hoy en día sigue Exactamente, habiendo, así que, hoy en día sigue habiendo adolescentes de 40 y no por eso vamos a decir que San Martín era un adolescente cuando cruzó la cordillera de los Andes. Eh, exactamente. Entonces, sí, 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 por totalmente ahí, entiendo eso. Sí, sí, un estudiar desde nuestro tiempo no significa aplicarle nuestras categorías o nuestra forma de vida o nuestra forma de ver el mundo eh, al pasado. De hecho, el pasado se responde desde el pasado. A lo que hacemos alusión es las preguntas que le hacemos y aquellas cosas que queremos rescatar, aquellas cuestiones, aquellas verdades que queremos desentrañar desde nuestro tiempo, que nos sirvan y no en un sentido utilitario, sino que nos edifiquen y nos formen y que sean urgentes ujú, para hoy en día. Eh, exactamente. no sé, lo hemos hablado, pero hoy en día dentro del revisionismo está la pugna eh, entre el Y el carlismo y el hispanismo. revisionismo, ¿no? Ujú, y el revisionismo. Esto de, claro, si las independencias eran legítimas o no eran legítimas. Quizás es una discusión interna y no pasa de acá, digamos, de la gente interesada. No, no es una discusión hacia afuera, hacia el público general. Pero es una discusión que nosotros tenemos que librar y que nuestros maestros lo están librando. Eh, porque también seguimos siendo discípulos en ese sentido. Exactamente. Eh, pero a eso, yo me refiero a eso, a las preguntas que nos hacemos y un historiar desde el presente para responder desde el pasado. Eh, Eso mismo que decías vos pasa muchísimo para juzgar la hispanidad, por ejemplo. La hispanidad se la juzga por cuando se la juzga, los argumentos que se esgrimen son anacrónicos. Exacto. Son de una sociedad atea juzgando una sociedad con fe. ¿Sí? Y atea entre Exactamente. comillas, ¿por qué? Porque nuestra sociedad tiene su fe también. Y es Eh, que recordemos que el ateo en realidad es una contradicción en sí mismo, porque cree que no cree. claro, por eso te digo, hay una religión laica, una religión del Estado, una religión de los Exacto. derechos humanos, de la misma democracia. Y, y con esos ojos van a juzgar la religión de la Santa Iglesia Católica y de la Santísima Trinidad, ¿no? Y sí, Entonces, sí, no hay que caer en eso. ¿Sí? Es un gran mal para la historia en general, seas revisionista, seas liberal o marxista. Eh, eh, Creo que es de las primeras cosas que surgen a la luz, a la exacto. inteligencia al menos, a la inteligencia del que estudia historia. Exactamente, pero aún así vos fijate que por más que estudies historia, siguen cayendo en ese sentido anacrónico. Y uno se supone que en la universidad o en la facultad donde haya uno estudiado y se haya recibido, Obvio, te lo enseñaron. obvio. ¿Se Bueno, pero entiende? cuando eso pasa, ya estamos hablando de ideología. Ya estamos hablando de un sistema cerrado del pensamiento que lo que se quiere hacer es forzar la realidad histórica y el hecho histórico a lo que creemos hoy en día, digamos, a esa Ujú, visión sesgada y cerrada de la realidad, exacto. eh, que es una visión antiintelectual también, ¿no? Exactamente. Porque puede haber honestidad intelectual y la hay en otras corrientes historiográficas. Eh, La hay, nuestros maestros citaban, ya lo dijimos, pero también se me ocurre a un Pérez Amuchaste, se lo cito un montón. ¿Por qué? Ujú, Porque hay honestidad intelectual. Pero,
pero ya cuando se quiere negar lo real, negar lo evidente, ahí ya estamos hablando de una ideología que te hace idiota, digamos, que te hace Exacto, estúpido. La estupidez, la obstinación, la cerrazón de la inteligencia sin ningún problema de locura o demencia o algún síndrome. Eh, Está ahí la verdad y no la estás queriendo ver. Y eso es ideología. exacto, O solo ves una parte, porque, bueno, la ideología exactamente. va para otro lado, ¿no? Entonces, Sí, entonces si tenemos que redondear y resumir un poquito, yo creo que las directivas para un revisionismo vivo, para un revisionismo orgánico y un revisionismo eh, que pueda dar cuenta al bien de la patria, tiene que ser un revisionismo que ame la historia, que se desvele por la historia, ¿no? En una entrevista le ujú, preguntan a Sebastián Miranda, le preguntan, creo que en El Cazador TV, un canal de YouTube, le preguntan, bueno, ¿cómo hacer para escribir? Y dice, y esto es un combate. Entonces, si yo no sacrifico 2 horas de sueño para poder ponerme a escribir, no estoy librando mi combate. Lo dice de otra manera, ¿no? Pero entonces, si queremos combatir este combate, hay que combatirlo. La historia como combate no es algo nuestro, esto viene de la escuela de los anales inclusive. Eh, exactamente. entonces, hay que librar este combate y hay que tener ese desvelo amoroso por conocer la verdad. Hay que tener ese desvelo amoroso y hay que combatir la mentira también, la mentira histórica. Sobre todo en la historia argentina, que la historia se ha instrumentalizado como un arma de control político y de legitimidad política, que es algo que no hemos hablado, pero eh, no es en el único lugar, pasa siempre, pero hay una instrumentalización de la historia para justificar la política actual, ¿no? Los errores políticos. Exactamente. Hoy en día, hace poquito festejamos en mayo, las fiestas patrias, resulta que en los medios de comunicación todos los patriotas de mayo del Cabildo eran todos democráticos, ¿sí? Exacto. Entonces, Sí. además de revolucionarios, ¿no? Entonces se utiliza, ¿sí? Faltaba que tenga algunos pañuelos verdes, ¿viste? Sí, No, una cosa ahí, salían con el bombito. claro, se instrumentaliza la historia eh, para justificar y legitimar decisiones políticas. Entonces, tenemos que estar atentos. Pero la historia no tiene que ser solo apologética, ¿no? La historia, no tenemos que estar solamente escribiendo en contra de. Claro, Eh, Primero la verdad, después la apologética. Van de la mano, pero hay un orden de intenciones. Nos pasa que a veces estamos estudiando, no sé si te pasa a vos, a mí particularmente me pasaba que yo era estudiante, estaba cursando, tengo un amigo me pedía que escribiera para un blog y yo tenía que ir todo el tiempo por la efeméride para responder los errores de cada efeméride, para escribir los artículos. Y eso es ir siempre hacia, o sea, un paso atrás. Entonces exacto. la apologética es lo segundo. Lo primero es la verdad, la búsqueda de la verdad. Y es que justamente, ¿cómo vas a defender la verdad si no la mostrás? Totalmente. Sí, o es una búsqueda de la verdad de eso, para responder. ¿Me Exacto. explico? Como, bueno, Siempre estamos al contraataque y nunca a la vanguardia. totalmente. Estoy buscando la verdad sobre Mayo. ¿Por qué? Porque dentro de 2 días es la fiesta del 25 de mayo. O estoy Claro. buscando la verdad de Güemes porque pusieron un nuevo feriado sobre Güemes. O estoy buscando a Ujú. Rosas porque se viene el 20 de noviembre. ¿Sí? Entonces, Claro. Exactamente. es un siempre ir a. Además de eso, hay que tener en cuenta la separación, como dije, del trigo y la cizaña, de ver qué es revisionismo, qué no es revisionismo, ¿sí? Ujú. Cuáles son los temas que nos toca como generación afrontar. Y por último, hay que repensar, y esto es una cuestión antropológica, una cuestión también generacional, hay que repensar
los medios de divulgación, porque Exacto. tenemos generaciones jóvenes, ¿sí? El día de mañana nosotros vamos a ser maestros de algún discípulo, porque el revisionismo se ha transmitido así, ¿sí? Entre maestros y discípulos, y vamos a ser discípulos de una generación que no lee. ¿Me explico? No la justifico, Exactamente. no hay que darle cabida a, no es posible una formación o la búsqueda de la verdad sin lectura. No es posible. Exacto. Es que no, porque justamente tenés que estar nutriéndote permanentemente, porque no se puede vivir solamente de videos. Totalmente. Como tampoco se puede, vivir de leer los libros que escribieron nuestros maestros, ¿no? Porque llegaron hasta hace 100 años. De 100 años para acá, ¿qué? No es cierto, ¿no? Exactamente. Hubo mucha más producción, pero también hay que ir a la fuente. También como historiadores y como generación tenemos que acudir a las fuentes. Pero sí tenemos que utilizar métodos que sirvan como puntapié inicial, como puerta de acceso a un montón de jóvenes que no están acostumbrados a la lectura como su primer camino de formación. Exacto. Y en este sentido son accidentales, en tanto que pueden estar o no, pero no dejan de ser importantes. Que podamos acceder como revisionismo en las redes sociales. ¿Sí? Que podamos acceder como revisionismo a los canales que se utilizan hoy en día. Hace 100 años, ¿sí? 70, 80 años, en los medios de comunicación y los espacios donde se comunicaba eran las revistas. Y tenemos una generación grandísima de periodistas militantes del revisionismo, ¿no? Se ocupaban esos lugares. Y nosotros tenemos que ocupar los lugares análogos a nuestra generación. Exactamente. Bueno, vos mismo lo has dicho, o sea, estás por un lado con la revista del Alcázar, estás con los centros de estudios y estamos también con el centro, con el canal del centro. Entonces, Totalmente. Justamente esta generación está aprovechando estos medios de comunicación que amplían el horizonte, porque es verdad, o sea, una revista, como en la época de Ibarguren, en la época, ¿no?, de los maestros, y algunos llegarán a otras partes del mundo, pero en su gran mayoría llegan a la provincia. Costaba mucho llegar a otros lugares. Y en este caso, ahora, ¿no?, con una cámara, como estamos ahora, un clic y estamos en todo el mundo. Totalmente. Con mucha vergüenza ajena, decirte además, no es que nosotros somos nosotros no somos el ejemplo de nada, no nos ponemos en ejemplo, sino que somos lo que hay. Respondemos a estas inquietudes, respondemos a lo que pensamos y tratamos de ser coherentes con eso, aunque nos dé muchísima vergüenza ajena y propia también, ¿sí? Aunque no tengamos los medios, aunque no tengamos los conocimientos técnicos. Ojalá venga gente que sepa manejar los medios. Ojalá que venga alguien lindo para poner la cara al menos. ¿Sí? Pero por ahora somos nosotros y también es una invitación a los lindos. No, es una invitación a las generaciones más, a la generación, ¿sí? Y a poder ocupar estos espacios. ¿Sí? Sin perder de vista esto, que nosotros estudiamos un aspecto de la verdad, que es la verdad histórica. La verdad en sí es una. ¿Sí? Y nosotros estudiamos un aspecto, una dimensión de esa verdad, que es la verdad histórica. Así como lo estudiamos nosotros desde la verdad histórica, el llamado es para toda la generación. Hay que profundizar y difundir la verdad, la belleza y el bien por todo el mundo. Para eso hemos sido creados, para eso estamos en el mundo. Pero, bueno, que sea una invitación desde la historia para ocupar esos lugares. Sí, como vos decís, estamos trabajando, estamos haciendo varias cosas. Si hay alguien por ahí del otro lado de la pantalla mirando esto y se aguantó
casi una hora de esta conversación entre amigos, porque no es otra cosa, y siente la inquietud, quiera conocer, aunque no sea revisionista y quiera conocer un poquito más sobre esto, y una mirada desde adentro, porque del revisionismo se habla mucho desde afuera, y, y algo que es cierto, que lo decía Díaz Araujo, que los que estudian el revisionismo son enemigos de su propio objeto de estudio, y el nacionalismo, ¿no? O sea, los que estudian el nacionalismo y el revisionismo son enemigos del revisionismo y del nacionalismo. Entonces, ¿qué puede salir de ahí? Si quieren conocer una mirada desde adentro, ¿sí? Una mirada sin prejuicio, o si quieren unirse a las filas del Centro Revisionista Argentino y participar de nuestros espacios de difusión, son más que bienvenidos. Más que bienvenidos. Exactamente, exactamente. Bueno, antes que nada, agradecerte, ¿sí? Por esta hermosa entrevista, esta charla entre amigos, ¿sí? Que realmente es como decían, ¿no? Los grandes maestros, los grandes filósofos, de estas reuniones, ¿sí? De estas charlas salen grandes cosas, ¿no? Y creo que realmente hemos dado una buena conversación respecto de este tema de lo que es el revisionismo histórico, tanto antes y durante y a posteriori, ¿sí? Que necesita de buenos expositores, de nuevos exponentes, y que la puerta, como bien decís, está siempre abierta, ¿no? Y la verdad que has dado una clase magistral, ¿sí? Una charla impecable, realmente, y que ha aclarado y va a aclarar muchas dudas, no solamente a aquellos que nunca han escuchado sobre el revisionismo, sino que justamente a aquellos también que se han formado, pero no han profundizado, ¿sí? Entonces, agradecerte nuevamente y bueno, invitar, como decís vos también, invitar a todos aquellos que quieran sumarse y bueno, será también hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sergio, te agradezco también por la invitación y acá estamos, librando el combate y tratando de estar a la altura del estandarte que alzamos, que nos sobrepasa y que lo alzamos con una actitud de piedad, en definitiva. Sí, yo creo que esa es la palabra clave, una piedad reverencial hacia la historia y hacia la verdad y hacia nuestros maestros, en definitiva. Así es. Exactamente. Muchas gracias.